All yours, my brother. Alrighty. How did everybody do on the quiz? ¿Cómo le fue en el quiz? Good? Good. Well, let's start the next lesson. Vamos a iniciar la siguiente lección. This is connecting the teenagers to God. Este es conectando a los jóvenes con Dios. Now, you may be wondering, there's a lot of lessons of connecting to people, connecting to God. Y quizás está notando, hay muchas lecciones acerca de conectar con las personas, conectar con Dios. But if you remember during the first day, what is the role of the youth leader? Pero si recuerdan el primer día, ¿qué es el rol del líder de jóvenes? Does anybody remember? ¿Alguien recuerda? They are to be a what? Debe ser un qué? A bridge builder, that's right. Debe ser el que hace el puente. I want to look real quick, Luke chapter 2, verse 52. Queremos ver Lucas 2:52. You can go ahead and read it when you're ready. Lucas capítulo 2 y versículo 52. A menos que tienen memorizado su Biblia, debe tenerla ya abierta. I said, unless you've already got the Bible memorized, you should have it open. Just giving him an opportunity there. While you're waiting, this passage talks about Jesus' teenage years. El que estamos buscando, ese pasaje está en referencia a los años de adolescencia de Jesús. And it gives us a good pattern as youth leaders with trying to rear teenagers up with spiritual maturity. Y nos da un buen patrón como los líderes de jóvenes en cuanto a la madurez espiritual de los jóvenes, mientras que estamos tratando de guiarlos en eso. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. So this verse has 4 different areas of growth for a teenager. Ese versículo tiene 4 áreas diferentes de crecimiento como un adolescente. The first one here is in wisdom. El primero es sabiduría. And so this one would be he grew mentally. Entonces, en eso él creció mentalmente. And we talked about that on the first day about teenagers becoming independent, but they don't have wisdom yet. Y hablamos de esto el primer día, de los jóvenes de ser independientes, pero no tienen sabiduría todavía. And it needs to be developed by the leaders that are in their lives. Y eso necesita ser desarrollado por los líderes que están en sus vidas. The next part, it says that he increased in stature. En segunda parte dice que crecía en estatura, This part is physically. y ese es físicamente. So he grew mentally, Él creció mentalmente, he grew physically. creció físicamente. Many teenagers know this. Y muchos jóvenes saben eso. One day you're wearing a certain size pants, and then the next day the pants are not all the way to your feet. El muchacho se pone el pantalón un día, se queda bien, el siguiente día no llega a los pies. And so that you're constantly growing physically. Que está constantemente creciendo físicamente. But I wanted to focus on the next portion here. It says, and Jesus increased in favor with God. Y dice que crecía en gracia para con Dios. This is talking about spiritual growth. Está hablando de crecimiento espiritual. And so that's what we're going to talk about today. Y en eso vamos a enfocar hoy. And then the last stage was he grew in favor with man. Y la última parte es que crecía en gracia con los hombres. And that is he developed socially. Y eso es que desarrolló socialmente. So Jesus, as a perfect example of a teenager, Entonces Jesús, como un ejemplo perfecto de un joven, grew in those 4 areas. él creció en esas 4 áreas. Mentally, physically, spiritually, and socially. Mentalmente, físicamente, espiritualmente y socialmente. So I encourage the teenagers to use this verse of scripture to be your guide for growth. Y le animo a los jóvenes de usar este versículo de las Escrituras, de ser su guía en cuanto al crecimiento. So now we're beginning on connecting teenagers to God. Ahora vamos a comenzar con eso de conectar a los jóvenes con Dios. For those that are no longer teenagers, what helped you grow closest to God as a teenager?
por los que ya son adultos, ¿qué son las cosas que más le ayudó a usted de acercar a Dios durante su juventud? Does anybody want to? I'll go first. One of the things that helped me the most as a teenager Yo voy primero. Una de las cosas que más ayudó a mí como un joven was youth conferences and meetings, preaching. Fue conferencias de jóvenes y diferentes oportunidades de escuchar predicación. And the reason why is because many times there would be different preachers that come in with different personalities. Y mucha de la razón de eso es que entraría en diferentes predicadores con diferentes personalidades. That allowed me to recognize that God can use different personalities. Ese me ayudó de reconocer que Dios puede usar diferentes personalidades. And these different personalities had the ability to talk about the same truth. Y esas diferentes personalidades tenían la habilidad de hablar de la misma verdad. Some people may preach truth very harshly or blunt. Algunos quizás van a tratar con la verdad muy bruscamente o directo. And there may be some personalities that need that bluntness. Y quizás hay personalidades que necesitan escucharlo así directo. And then there were some that were able to preach the same exact truth with grace and laughter. Luego hay otros que pueden predicar esa misma verdad con gracia, con reír. But it allowed me to be able to see God work in many different people's lives. Pero me permitió de ver a Dios de obrar en las vidas de muchas personas diferentes. And so that's one of the ways that I was able to grow closer to God. Esa es una de las maneras que yo podría acercar más a Dios. Does anybody else have something that helped them grow closer to God as a teenager? Algunos más de los adultos quieren compartir algo que ayudó a usted de acercar a Dios durante su juventud. ¿Salo? Cuando venían misioneros o pastores de diferentes iglesias, el poder compartir con ellos, acercarse y conocer más del ministerio de formas diferentes y vistas diferentes de ellos. So we get missionaries and preachers to be able to spend extra time with them and learn from their experiences in life and ministry. That's good. For the teenagers, Por los jóvenes, why do you think some of your teenage friends, or why do you think some teenagers stay in church, but they don't seem to get involved when they leave the teenage years? This is for the teenagers. por los jóvenes, ¿por qué cree que hay algunos conocidos o amigos que queden en la iglesia después de salir del grupo de jóvenes, pero no están involucrados después de su juventud? ¿Por qué? Does anybody have an idea, maybe? ¿Alguien tiene ideas ahí, Abby? Por los afanes de la vida y porque ese no es su énfasis para ellos. For all of the just stuff in life, and it's not their focus. Okay, yeah. What about the older ones that are beyond the teenage years? Many of you probably have friends that grew up with you as a teenager, and what do you think caused them to disengage? ¿Qué tal por los ya adultos? Quizás usted creció con personas de que ahora no tienen mucho que ver con Dios. ¿Qué cree que causó a ellos de como desvincular de Dios y de las cosas de Dios? Jennifer quiere contestar. Puede ser por quizás desinterés del líder, porque a veces como jóvenes no queremos muchas veces venir a la iglesia, pero si el líder está interesado en nosotros, volvemos, si no, no regresamos ya. Maybe the disinterest of their leader because the Hovens are really coming because somebody's interested in their life, and if not, they just kind of fizzle out. I'll give a personal one for me. Bien, voy a dar un personal para mí. I was growing up in the youth department and went into the Bible college. Yo estaba creciendo en grupo de jóvenes, entré en el seminario bíblico. I was excited. I was,
studying to become a pastor. Yo estaba emocionado, estaba estudiando para ser un pastor. And I had a lot of I had a lot of pastors that I look up to. Y tengo muchos pastores que yo admiro a ellos y sigo su ejemplo. There was one particular pastor that he had to have a sabbatical. He had to step down. Y había un pastor en particular que tenía que tener un tiempo de descanso fuera del ministerio. It wasn't because of him. It was more because of his kids. But he felt like, if I can't take care of my family, then I shouldn't be a pastor at this time. No era tanto por él, sino por sus hijos. Él sentía si él no podría cuidar bien de sus hijos, no debería ser pastor durante ese tiempo. And so it was really tough on me. Entonces fue muy difícil para mí. I never got to the thought process of quitting Bible college, Nunca llegué al punto de querer retirar del seminario bíblico, but I was very disengaged. pero estaba muy desvinculado. And I think sometimes just because someone's in a church, that doesn't mean that they're healthy. Y yo creo que a veces solo porque alguien está dentro de una iglesia no significa que son And saludables. if you're not careful, they could get to a point where they're no longer in church. Y si no tienen cuidado puede llegar al punto que ya no están adentro de la iglesia. Now the question would be, why did I have such a... I remember my parents had asked me why I had become so disengaged. Y yo recuerdo que mis padres me preguntaron por qué yo he sido tan desvinculado. Anything I do, if you get to know me, I try to put all my heart into it. Si conocen a mí, todo lo que yo hago, yo trato de poner todo mi corazón en eso. And so she could tell, and my mom was like, why are you distant? Why are you not zealous? Mi madre podría ver, ella me estaba preguntando por qué está distante, por qué no está ya con las pilas puestas. And so I explained it to her, and she made this statement. She said, but God hasn't left you. He hasn't forsaken you. Y yo le expliqué a ella y ella me dijo, pero Dios no ha dejado a usted, Dios no ha abandonado a usted. Are you doing it for God, or are you doing it for men? ¿Está haciendo lo que hace por Dios o por los hombres? I wasn't doing it for him, but I understood what he meant, what she meant, my mom. Yo no estaba haciéndolo por él, pero yo entendí lo que ella me estaba diciendo, mi madre. Sometimes as young people, we look up to those that are older than us, A veces como jóvenes estamos mirando a los que son mayores de nosotros and we're not necessarily trying to be recognized in their side or for them to say well done to us. y no necesariamente estamos queriendo que ellos nos dicen bien hecho o que ellos están mirando a nosotros, But when we do value them pero cuando valoramos a ellos and they let us down, it can hurt us. y ellos nos pues decepciona, pues pueden lastimarnos. And that's why we have to be careful when we train our teenagers that they need to prioritize God. Y por eso necesitamos tener cuidado cuando entrenamos a nuestros jóvenes de que ellos pongan como prioridad Dios. Everyone in here is human and can make mistakes. Cada persona aquí es humano y puede hacer errores. And so we need to be mindful of that. Y necesitamos pensar en eso. So that's what we're doing. We're talking about how to connect the teenagers to God. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando de cómo conectar a los jóvenes con Dios. So let's look at point number 1. Donde vamos a ver punto 1. Why is this connection so vital? ¿Y por qué es tan importante esa conexión? Connection to God is more important than any other. La conexión con Dios es más importante que cualquier otro. We saw in the passage with Jesus that he grew in favor with God and man. Vimos ahí en el pasaje que Jesús creció en gracia con Dios y con los hombres. We saw that God came first. Y vimos que Dios fue primero. If you look at Matthew chapter 22 Si vamos a Mateo 22 and verse 37. y versículo 37. Mateo 22, 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. So here we see once again loving the Lord thy God. Y aquí encontramos nuevamente ese de amar al Dios, al Señor nuestro Dios.
It must be the emphasis. It must be priority. Tiene que ser el énfasis, tiene que ser la prioridad. Teenagers may be active in church, but they're spiritually empty. Los jóvenes pueden ser activos en la iglesia y espiritualmente vacíos. And that's because we have the youth ministry mindset wrong. Y eso es porque tenemos el concepto de ministerio de jóvenes equivocado. We need to remember as leaders what is our purpose for the youth ministry. Necesitamos recordar como líderes qué es nuestro propósito por el grupo de jóvenes. The purpose should be the Great Commission, El propósito debe ser la gran comisión win them to Christ, de ganarlos a Cristo. and so you can't win someone to Christ if they don't love Christ. Y no puede ganar a alguien a Cristo si ellos no aman a Cristo. But many times we do it backwards. We have the world's mentality. Pero muchas veces lo hacemos al revés. Tenemos la mentalidad del mundo. We have the program first, Tenemos primero el programa. and so we have activities and games, Entonces tenemos actividades, tenemos juegos. and it's even something as simple as a college class if we're not careful. Y a veces algo tan simple como una clase de seminario. We could become so program-minded that we lose the purpose. Podemos llegar a tener la mente como un programa y perdimos del propósito. That's anything we do. Eso es con cualquier cosa que hacemos tenemos peligro. Our pastor before the current pastor, his name was Pastor Larry May. En Texas, nuestro pastor, antes del pastor actual, él se llamaba Pastor Larry May. There was many times during his ministry where I think he felt like the ministry was becoming too programmed. Había muchas veces en el ministerio de él que yo creo que él sentía que estaba demasiado como programado el ministerio. And so he would go before the church and he would say, okay, we're going to cut this program out, we're going to cut this program out. Él iba a ir delante de la iglesia y iba a decir, vamos a cortar ese programa, vamos a cortar el otro programa. And people didn't like it, obviously. Y había gente que no estaban de acuerdo con eso. But we did begin to see there was spiritual growth in the people. Pero comenzamos de ver que había más crecimiento espiritual. Because distractions can sometimes make our purpose less noticeable. Porque a veces las distracciones pueden ser menos notable nuestro propósito. So we need to be watching as leaders the teenagers' hearts and souls, make sure that they are close to God. Y necesitamos estar mirando como líderes que el corazón y alma de los jóvenes está cerca con Dios. I'm not expecting a teenager to be at the level of spiritual, for lack of words, spiritual performance that I am as far as Bible study and preparing sermons. Y no estoy esperando que un joven va a estar al mismo nivel, quizás por decirlo así, de rendimiento espiritual en lo que estoy viviendo yo, en el cual estoy preparando muchos mensajes de predicar y estudiando profundamente en la Biblia. We recognize that you're still at a point in your life where you can have a time of activities and having fun and playing. Reconocemos que está aún en una etapa de su vida que puede disfrutar actividades y disfrutar de jugar. But we also know that you can have fun and love God. Pero también sabemos que puede disfrutar y amar a Dios. And it's our responsibility as the leaders to help them. Es nuestra responsabilidad como los líderes de ayudarlos. Many teenagers fall away after graduation because they never built a personal walk with God. Muchos jóvenes se desvían después de graduación porque nunca tenían su propia andar con Dios. And I've seen this happen a lot. Y he visto eso suceder mucho. A teenager will build a relationship with the youth leader, Y el joven va a tener una relación con el líder de jóvenes and they'll build a very strong relationship. y van a tener una relación muy fuerte. But then when they graduate from the youth department, Pero al graduarse del grupo de jóvenes, there's a void and it's very awkward y hay un vacío y se siente raro. because they still want to be the teenager, Porque todavía quieren ser el joven and the youth pastor can't really treat them like a teenager. y el pastor de jóvenes no puede tratarlos como un joven. So I've seen people leave just because of the awkwardness. He visto gente de salir solo porque sienten raro.
But we've talked about that the last 2 days. Pero hemos hablado de eso los últimos 2 días. As leaders, we're not supposed to be lifting ourselves up. Y como líderes no debemos estar exaltando a nosotros mismos. I know I have done my job well as a minister Yo sé que yo he hecho mi trabajo correctamente como un ministro if I have people leave my life, leave my presence, recognizing God is great. y si gente salgan de mi vida o mi presencia o reconociendo ellos que Dios es grande. Sometimes I'll have people come to me when I preach and they'll say, "You did a great job." A veces gente viene después de una predicación y dice, hizo un buen trabajo. And I get disappointed by that because I don't want to be in the way. Y realmente eso es decepcionante porque yo no quiero hacer esturbo. It should be the word of God is great Debe ser de que la palabra de Dios es grande. and we serve a great God. Y servimos un Dios grande. So as the leader, we need to be very careful because personalities, some personalities naturally connect. Entonces como líder necesitamos tener cuidado porque naturalmente algunas personalidades se conectan. But make sure that you can have that teenager transition properly without feeling awkward. Pero de ser seguro que puede tener ese joven de transicionar correctamente sin sentir raro. And this has to do with their relationship with God. Their relationship with God must become personal. Y eso tiene que ver con su relación con Dios. Su relación con Dios tiene que ser personal, Not just borrowed from someone else. no solo prestado de alguien más. A lot of times we'll have little programs in our youth ministry. Muchas veces vamos a tener pequeños programas en nuestro ministerio de jóvenes. We will say to a 12-year-old, a 13-year-old, read one chapter of Proverbs and then write down something that God spoke to you about. Y vamos a decir a alguien de 12, 13 años de leer un capítulo de Proverbios y escribir algo de lo cual Dios le tocó su corazón. And that's a great thing to do. They need to be trained. Y está bien, deben estar entrenados. But we need to, as the teenagers grow, we need to teach them not to just do something, but to become someone. Y mientras que van creciendo los jóvenes, necesitamos enseñarles de no solo hacer algo, sino de convertirse en alguien. I think as leaders, sometimes we are lazy when it comes to our responsibilities. Yo creo que como líderes a veces somos perezosos en cuanto a nuestras responsabilidades. We'll look at a teenager and we'll say, that teenager's rebellious. Vamos a ver a un joven y decir, ese joven es rebelde, That teenager is disobedient and doesn't love God. ese joven es desobediente y no ama a Dios. When really they're just untaught. Cuando realmente simplemente falta de ser enseñados. They've never been instructed. Nunca han sido instruidos. Just because their parents go to church doesn't mean that the parents are teaching them in the home. Solo porque los padres van a la iglesia no significa que los padres están enseñándoles en el hogar. We need to be mindful of that. Necesitamos tener eso en mente. I thank God I got saved at a young age and grew up in church my whole life. Doy gracias a Dios que yo recibí Cristo a una edad joven, crecí en la iglesia, But many times, if we're not careful, we become disconnected with the newer Christians. pero muchas veces si no tenemos cuidado estamos desconectados con los nuevos cristianos. We expect them to know and do what we're doing, and it took us 10 years to learn what we are doing. Esperamos que ellos ya van a saber y hacer lo que nosotros estamos haciendo, mientras que nosotros tenemos 10 años aprendiendo eso. So we have to remember where we came from. Necesitamos recordar de dónde venimos. And that requires humility, Y eso requiere humildad. and sometimes that requires hard work. Y a veces eso requiere trabajo duro. But these come from the fruits of the Spirit: Pero esos vienen del fruto del Espíritu. love, El amor, peace, paz, long suffering. la paciencia. And with teenagers, it can be long suffering, Y con jóvenes puede ser bastante paciencia. but it's necessary Pero es necesario. because the fruit will produce another tree. Porque el fruto va a producir otro árbol. So we see the importance, why it's so valuable. Encontramos la importancia porque es tan importante eso. Number 2, Número 2. teach, model, and equip. Hay que enseñar, modelar y equipar. We want to help the teenagers by demonstrating and training them in a walk with God. Y queremos ayudar a los jóvenes en entrenarlos y mostrar un andar con Dios. Look at Proverbs 22, Miramos a Proverbios 22 verse number 6. y versículo 6.
Proverbios 22 y versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. So we see here the importance of training the teenagers to walk with God. Entonces encontramos aquí la importancia de entrenar a los jóvenes de andar con Dios. My dad is a painter. Mi padre es un pintor. He is a very good painter. Él es muy bueno en pintar. He can make a wall look like marble. Él puede hacer que una pared parece que es de mármol. He can make it look like leather. Puede hacer que tiene la textura, parece como es cuero. He's had a lot of advanced training. Él ha tenido mucho entrenamiento avanzado. My dad hates painting. Y mi padre aborrece pintar. Later on, he received a job opportunity in a high-rise in downtown Dallas. Más adelante él recibió una oportunidad de trabajar en un edificio alto en el centro de Dallas, Texas. He started as the painter, but due to the length of him being there, he's now the assistant maintenance guy. Él comenzó como el hombre pintando, pero ya por tiempo de estar ahí, él es el número 2 en mantenimiento del edificio. He doesn't do much work anymore. He's more of an administrator. Ahora no está haciendo tanto con sus manos, más está administrando, But in his early years, he did a lot of work. pero más temprano en su carrera hizo mucho trabajo con las manos. And the majority of his work, since he was self-employed, was outside. Y la mayoría de su trabajo, como él era el dueño de su propia compañía, mucho de su trabajo fue afuera. And that can be problematic for your salary or wages. Y ese puede ser problemático por su ingreso. Because if it's raining, you don't get paid. Porque si está lloviendo, no recibe pago. And so he did not enjoy the job. No disfrutó el trabajo. So why did he become a painter? ¿Por qué se hizo un pintor? Well, his dad was a painter, Su padre era un pintor. and his dad was a painter. Y su padre era pintor. But here's what's funny. Eso es lo chistoso. His dad, my grandpa, Entonces el padre de él, mi abuelo, told my dad, he said, do not become a painter when you get older. él dijo a mi padre, no sea un pintor ya cuando sea adulto. He said, it's a horrible job. Dijo, es un trabajo horrible. And so he taught my dad how to paint. Entonces él enseñó a mi padre cómo pintar. My dad, he dropped out of school Mi padre dejó de estudiar. and did not finish, so he wasn't able to go to college or anything like No that. terminó bachillerato, no pudo ir a la universidad ni nada así. He went to the military and he did not take on a role of education in the military. He was just a regular soldier. Él fue a Fuerzas Armadas, pero no tomó otro estudio en las Fuerzas Armadas, sino era un soldado común. So when he finished, he didn't know how to do anything but paint. Entonces cuando él terminó su tiempo en las Fuerzas Armadas, no sabía cómo hacer otra cosa que pintar. And so he went into the field of painting, and that's the end of the story. Y él entró a esa de pintar porque eso supo y hasta ahí llegó. He made good money. He made about $150,000 US a year. Él hizo buen dinero, ganó alrededor de $150,000 al año. And this was in the 80s, so a long time ago. Ese fue en los 80, hace mucho tiempo. But when we became his children, when he adopted us into the family, Y cuando nosotros hicimos parte de su familia, él adoptó a nosotros como parte de su familia. he told me the same thing. He said, don't become a painter. Él me dijo lo mismo, no sea un pintor, But he did something differently. pero él hizo algo diferente. He didn't teach me how to paint. No me enseñó a pintar. I wanted to learn so bad because I wanted to be like my dad. Yo quería aprender tan profundo porque quería ser como mi padre. So I would tell him, how do you do this? Y yo le preguntara, ¿y cómo hago eso? And he would say, don't worry about it, I'll do it. Y me dice, no se preocupen, yo voy a hacerlo. You go do the tape Vaya a poner el tiro, and you do all the prep work. va a hacer la preparación. I'm a good prep person, Yo aprendí de preparar, but that's it. hasta ahí llegó. And that's what this verse is saying. Y eso es lo que dice ese versículo, Train up a child, de enseñar a un niño and when they're old or when they come to the point of maturity in their life, y cuando fuera viejo o cuando llega a punto de madurez en su vida, they won't really have a choice no van a tener opción. because that's all they know. Eso es lo que saben, And that's not bad. eso no es malo.
I do want you to see something else that you may have never seen before. Y quiero que vea algo más que quizás nunca ha visto antes. We do recognize the Bible was written in Jewish culture. Y entendemos que la Biblia fue escrito en la cultura judea. For the college students, this may be more of a college question. Por los que son ya del seminario, ese puede ser una pregunta más del nivel de seminario. In Jewish culture, what was the definition of childhood and adulthood? En la cultura de los judíos, ¿qué fue la definición de la niñez y ya de ser adulto? Does anybody know when a child became an adult? in ¿Alguien Jewish sabe culture? en la cultura judía cuando alguien se convierte de niño a adulto? There's a name for it in the Jewish culture. It's called bar mitzvah. Hay un nombre en la cultura judea. El nombre de ese momento es bar mitzvah. It's when a child became a man. Es cuando un niño se convierte en hombre. Does anybody know about what age that is? ¿Alguien sabe a la edad que sucede eso? 13, 14? Yeah, it was around puberty or adolescence. So right around the 13, right? Sí, en la pubertad o adolescencia o 13 años más o menos. I think the way we've preached this scripture verse is not bad, Creo que la manera que enseñamos ese versículo no es malo, but I think we're losing something very powerful that if we're not careful. pero yo creo que estamos perdiendo algo poderoso si no tenemos cuidado. What this verse is specifically saying is train up children before they become teenagers. Lo que el versículo está diciendo específicamente es entrenar a los niños antes de ser jóvenes, Because that's the Jewish culture. porque esa es la cultura judea. Have you ever noticed a child? A child will always look to their mom for affirmation. ¿Ha notado que un niño siempre va a ver a su madre por afirmación? My son will say, he'll make a statement and then he'll say, right, mommy? Entonces mi hijo va a decir algo y después él va a decir, ¿verdad, mami? Because he's still developing. Porque él está desarrollando aún. But once a child becomes a teenager, Pero ya que un niño se hace joven, things start to begin to solidify in the brain. hay cosas que comienzan a ser más sólido en la mente. Their own beliefs, Sus propias creencias, their own convictions. sus propias convicciones. And I think that's why the world is why the world emphasizes so much hurting children in the minds with cultural problems. Y yo creo que por eso hay tanta énfasis en los niños que han sido lastimados cuando estamos hablando de problemas en la cultura. They'll talk about many genders in cartoons. Y van a hablar en las películas de muchos diferentes tipos de géneros. Why is that such a big deal? ¿Y por qué es algo grande eso? Because they don't know what they believe. Porque los niños no saben qué creen. They're being trained. Ellos están siendo entrenados. My son has been trained to believe that God created the world. Mi hijo ha sido entrenado de creer que Dios creó al mundo. My son's not 13 yet, Mi hijo no tiene 13 años todavía, but we can be at a museum and they talk about billions of years ago. pero podemos estar en un museo y están hablando de hace billones de años. And my son will say, that's not right, Y mi hijo dice, este no es correcto, because he's been trained. porque él ha sido entrenado. So we need to be mindful that youth ministry is not where we should start with humans. Y necesitamos recordar, el ministerio de jóvenes no es donde comenzamos de instruir. If you're in a children's ministry or if you teach in the children's department of the school, Si está en el ministerio de niños o está enseñando en el colegio, take it very seriously. tomarlo muy en serio. They can learn a lot more than what you probably realize. Ellos pueden aprender mucho más de lo que probablemente da cuenta. Many times we wait because they're just kids, Muchas veces esperamos porque solo son niños and then when they become teenagers, we're trying to stop everything that they're doing wrong, y ya que se convierten a jóvenes estamos tratando de parar todo lo que están haciendo mal. when it would have been easier if we had just trained them in what to do right. Sería más fácil de entrenarlos mucho más temprano en hacer lo correcto. But it's very important to teach. Pero es muy importante enseñar. Don't just assume teenagers know how to walk with God. No solo asumir que los jóvenes saben andar con Dios. You must teach them.
Tiene que enseñarlos. Don't criticize their lack of devotion No criticar a la falta de devoción de ellos, if you've never taught them. si nunca ha enseñado a ellos. How are they supposed to know? ¿Cómo es que ellos van a saber? Even the disciples didn't know how to pray to God. Aún los discípulos no sabían cómo orar a Dios. These are grown adults saying, teach us how to pray. Y esos son los adultos ya grandes diciendo, enséñenos a orar. So don't get mad if a teenager doesn't know how to pray. Entonces no se enojados si un joven no sabe cómo orar. It's our responsibility to teach them. Es nuestra responsabilidad de enseñarlos. So how can we develop their walk with God? ¿Cómo podemos desarrollar su andar con Dios? Well, the first thing is start small. Primero es de comenzar pequeño, Read one chapter of Proverbs a day. de leer un capítulo de Proverbios al día. Proverbs is a good book of wisdom, especially for teenagers. Proverbios es un buen libro de sabiduría, especialmente por los jóvenes. Teenagers are still developing their personalities. Los jóvenes todavía están desarrollando sus personalidades. My son is at a point in his life where he's starting to realize that not all children are pure of heart, and what I mean by that is some children are very manipulative to get their way. Mi hijo está en una etapa de vida que está dando cuenta que hay algunos niños de que no están puros de corazón, y lo que quiero decir con eso es que ellos van a manipular para recibir lo que quieren. My son, by nature, is very diplomatic. He doesn't like to be blunt. He likes to help lead, not in front, but with the people that he's with. Mi hijo por naturaleza es diplomático, él no le gusta ser directo, y él quisiera dirigir pero no enfrente, ayudando a los otros. And so he's starting to learn that if a friend of his asks for something, it's not always because the best interest of the group. It can be for selfish reasons. Y mi hijo está aprendiendo que a veces si un amigo le pide algo, no necesariamente es por el mejor de todos, puede ser solo por él mismo. And my son wants what's best for everyone. Pero mi hijo quiere lo mejor por todos. So Proverbs can be very helpful because it teaches how to apply knowledge. El proverbio puede ser muy útil porque enseña cómo aplicar conocimiento. Don't think that Proverbs is just something to do every day so that you can read one chapter every day for your life. No pensar que proverbios es algo de hacer cada día para decir de que está haciendo algo cada día en su vida. Use it as an opportunity to grow that wisdom inside your life. Usarlo como oportunidad de hacer crecer esa sabiduría en su vida. The next point is we should begin with 5 minutes of prayer daily. Otro punto, debemos comenzar con 5 minutos de oración diario. Now, for some people that have never prayed before, that can be a lot of time. Por algunos que nunca han orado antes, ese puede ser bastante tiempo. So how can we help a teenager pray for 5 minutes ¿Y cómo podemos ayudar a un joven de orar por 5 minutos without playing on a phone, sin tocar el teléfono, without worrying about when the next football game is going to happen? sin preocuparse por el siguiente partido de fútbol? Does anybody have any ideas? How can we help a teenager be able to pray for 5 whole minutes? ¿Alguien tiene ideas? ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes de aprender de orar por 5 minutos enteros? ¿Ideas? We have to model that for them. If we tell them to pray, but we're not doing it ourselves, they're not going to do it. Tenemos que modelar eso por ellos, no solo decirlos a orar, pero tenemos que hacerlo nosotros. So one way, like he's saying, is as the leader, you be the example, or you show the first time how to do it. Entonces, una manera, como él está diciendo, es como el líder de ser el ejemplo o mostrarlos la primera vez cómo hacerlo. So for the leaders, because to some leaders 5 minutes is a lot. Y por los líderes, porque por algunos líderes 5 minutos de orar es mucho. So how can a leader be able to pray for 5 minutes? ¿Y cómo es que un líder puede orar por 5 minutos? You know, the Bible says not to pray in vain repetition. La Biblia dice de no orar en vanas repeticiones. That means God doesn't want you to pray because you have to. En otras palabras, Dios no quiere que ora porque tiene que. How many of you have a best friend? ¿Cuántos tienen un mejor amigo?
Would you like your best friend to come up to you and say, I'm going to talk to you today because I have to? Quisiera que su mejor amigo se acercara a usted hoy y decir, voy a hablar contigo hoy solo porque tengo que. How would you feel ¿Cómo iba a sentir if your friend told you that? si su amigo le dijera eso? Huh? You'd feel pretty bad. Iba a sentir mal. How do you think God feels? ¿Cómo cree que Dios se siente? We were created in God's image. Fuimos creados en la imagen de Dios. God laughs. Dios ríe. God cries. Dios ora. God gets angry. Dios se enoja, se molesta. How do you think God feels? ¿Cómo cree que Dios se siente? Or how about this? What if your best friend came up to you ¿Qué tal si su mejor amigo acercara a usted? and for 5 minutes they said, how was your morning? Y por 5 minutos preguntaron cómo estaba su día, How was your morning? cómo estaba su día, How was your morning? cómo estaba su día, How was your morning? cómo estaba su día. What would you do? ¿Qué haría? You'd probably get a new friend. Probablemente buscar otro No, amigo. just kidding. But how does God feel? Pero ¿cómo se siente Dios? That's what God says. Don't pray in vain. Eso es lo que dice Dios, no orar en vano. So how can we pray for 5 minutes without saying, Dear God, Y entonces, ¿cómo podemos orar por 5 minutos sin decir Dear oh, God, Dios o Dios, Dear God? a Dios? Half of the 5 minutes is saying His name. La mitad de los 5 minutos es solo diciendo el nombre de Él. God says, I already know my name. Y Dios dice, ya sé mi nombre. What else you want to say? ¿Qué más quiere decir? How can we pray for 5 minutes? ¿Cómo podemos orar por 5 minutos? Where He values it, where God values it. Donde Dios tiene valor en la oración. ¿Cómo podemos hacer? Anybody have an idea? ¿Alguien quiere opinar? Pray for others. Pray for others. Orar por otros. Okay. But how? ¿Cómo? For 5 minutes. Por 5 minutos. Anamim. Comenzando dando gracias, ya sea por la familia o por las provisiones que Dios ha puesto en nuestra vida. So giving thanks for the family and the people God has placed in our lives. That's good. Está bueno. But how? Pero ¿cómo? Not what. These are all good things. But how? Esas son buenas cosas, pero en vez de qué, ¿cómo? I'll give an example. Voy a dar un ejemplo. My wife, obviously wants to be with me. Mi esposa obviamente quiere estar conmigo. We enjoy our relationship together. Disfrutamos nuestra vida juntos. So when I get home, what do you think my wife is going to ask me? Entonces, cuando yo llego a la casa, ¿qué cree que mi esposa me va a preguntar? The first thing she's going to ask is, did I play soccer? Lo primero que me va a preguntar es si yo jugaba fútbol. No, I'm just kidding. No, son bromas. But she's going to ask, so what happened? Ella va a preguntar, ¿qué pasó? Right? ¿Verdad? And what should I want to do? ¿Y qué debería querer hacer yo? Oh, stuff. Pues cosas. It was good. Estaba bueno. That doesn't build relationship. Eso no hace crecer la relación. I'm going to share with her all the things that took place. Voy a compartir con ella las cosas que tomó lugar. But how can I share with her all the things that took place and make her feel like she was here all week? ¿Y cómo puedo compartir con ella todas las cosas que tomó lugar y hacer a ella de sentir que estaba aquí toda la semana? If I tell her just one or two things, Si solo digo una o dos cosas a ella, she doesn't feel like she's been here the whole time. ella no siente que era aquí y parte. So what are some things I can do to help myself when I get there? ¿Qué son algunas cosas que yo puedo hacer para ayudarme por cuando yo llego ahí? Does anybody know? ¿Alguien sabe? I'm not singing. No estoy cantando. Anybody know? ¿Alguien sabe? Yeah, she says right. Write things down. Anotar cosas en camino. Because here's the deal. Esa es la cosa. I have best interest to share everything, Yo tengo mejor interés de compartir todo con mi esposa, but I don't have the best brain, pero no tengo el mejor cerebro and I may forget y things. quizás voy a olvidar cosas. So it's good to write things down. Es bueno de tomar notas. And that's Bible. Y eso es bíblico. The Bible says to meditate. La Biblia dice de meditar.
What does that mean? ¿Qué significa eso? To burn into the mind. De como quemar a la mente. Now you say, but you just said vain repetition. Pero usted dijo que de las vanas repeticiones. Isn't it vanity to write things down and just pray the same thing over and over? No es vanidad de escribir cosas y estar orando lo mismo siempre. And I will answer with that, no, if you are writing things down that are valuable. Y voy a responder a eso, que no es en vano si está escribiendo cosas que son de valor, Because there will be interest. porque va a haber interés. If you're praying for somebody because you care, Si está orando por alguien porque le importa ellos a usted, it's not going to be vanity to pray tomorrow no va a ser en vano de orar otra vez por ellos mañana, because it's important. porque es importante. And so that many times, this is what happens. A lot of times we'll sit down in the morning, Eso es lo que sucede. Muchas veces vamos a sentar en la mañana, we'll get our Bible out, vamos a sacar la Biblia, we'll start to read our Bible so that God is happy with us. vamos a comenzar a leer la Biblia para que Dios esté contento con nosotros. After about the third verse, Después de como el tercer versículo, we either start thinking about all the responsibilities we need to do. comenzamos quizás de pensar en todas las responsabilidades que nos esperan. I've got Brother Bell's book report as a quiz today. Tengo el ensayo de hermano Bell como un reporte de dar hoy. Or this is what other people will do. O quizás eso es lo que otros van a hacer. 3 verses in, 3 versículos ya por dentro, they fall asleep. están durmiendo. And it's the same way with prayer. Es lo mismo con la oración. So don't just write to write, No solo escribir para escribir, write with desire. y escribir con deseo. Because he is your best friend, or at least he wants to be. Porque Dios es, o por lo menos quiere ser, su mejor amigo. But 5 minutes shouldn't be long. 5 minutos no debe ser largo tiempo. We were playing soccer yesterday, Estamos jugando fútbol ayer and some of the goalies were very good. y algunos de los porteros estaban muy buenos. Man, Micah, he's the best. Miqueas es el mejor. I don't think a single goal went through him. Yo creo que nadie metió gol con Micah. And we had 3 teams, so Y había 3 equipos, to help everybody play, we had an alarm. en donde para hacer que todos puedan jugar había tiempo. And how long was the alarm? ¿Por cuánto tiempo era el tiempo? 5 minutes. 5 minutos. That 5 minutes, it felt like somebody was cheating. Esos 5 minutos sentía que alguien estaba engañando. We're out there trying to win, and then you hear the bell ring. Y estamos tratando de ganar y suena el timbre. It's like, how in the world? Y dice, ¿cómo puede ser? You see? When you have interest in something, time doesn't matter. Mire, cuando tiene interés en algo, tiempo no le importa. And when something becomes important to you, Y cuando algo se convierte en ser importante para usted, then the teenagers will see it, and hopefully it will become important to them. los jóvenes van a observar eso y la esperanza es que va a ser importante para ellos también. So the goal is to have habit and consistency, Donde la meta es tener hábito y constancia. not length of, No. of reading your Bible. No el largo de leer su Biblia. Look, I am thankful for these read your Bible in a year, Estoy agradecido por esos conceptos de leer su Biblia en un año. and I'm not saying you shouldn't do it. Y no estoy diciendo que no debe hacer eso. But I am saying one of the most godliest person I know. Pero quiere decir que una de las personas más espirituales que conozco, I asked her, I said, what is your Bible reading like? y yo pregunté a ella, ¿cómo es su lectura bíblica? She said, I will read like God is talking to me, like a friend. Y ella dice, yo voy a leer como Dios está hablando conmigo, como con un amigo. And when the Holy Spirit starts to talk, Y cuando el Espíritu Santo comience a hablar, she said, I just meditate. ella dice, yo simplemente estoy meditando. She's never read her Bible in a year. Ella nunca ha leído toda la Biblia en un año. She's read her whole Bible, Ella ha leído toda la Biblia, but she doesn't focus on that. pero ella no está enfocado en el largo. She focuses on the quality. Ella está enfocado en la calidad. They teach in typing, Enseñan en eso de digitar. when you're brand new, to go slow. Cuando está nuevo, de ir lento. Make sure you're accurate. De ser que está haciéndolo correctamente. Because if you get in the habit of hitting the backspace, Porque si está en el hábito de solo estar dando el return para borrar, hitting the delete button, de estar borrando, you begin to lose accuracy. está perdiendo
la exactitud, because you're too focused on going fast. porque está muy enfocado en ir rápido. So teach the teenagers, slow down. No de enseñar a los jóvenes de ir más lento. You don't have to get married when you turn 14. No tienen que casarse a cumplir los 14 años. You don't have to get married when you turn 18. No tienen que casarse cuando cumple los 18 años When you turn 20. o cuando cumple los 20 años. God knows the right time. Dios sabe el tiempo correcto. Slow down. Vaya despacio. Enjoy your teenage years, Disfrutar su juventud, because you will not get them back. porque no va a tenerlos otra vez. So teach the teenagers about quality, not quantity. No de enseñar a los jóvenes acerca de calidad más de cantidad. The next point is give some tools. El siguiente punto es dar algunas herramientas, Give resources, dar tools. recursos, herramientas. Here's some tools. Aquí algunas herramientas Bible reading plan. de un plan de lectura bíblica. A Bible reading plan can be very helpful. Un plan de lectura bíblica puede ser muy útil. Have you ever heard of new Christians starting to read their Bible in the book of Genesis? ¿Has escuchado quizás de nuevos cristianos de comenzar a leer su Biblia en el libro de Génesis? And it's great Y es maravilloso until they get to Numbers. hasta que lleguen a números And then they read these names y lean esos nombres and names y nombres and names, and then they quit. y nombres y ahí se quedan. So Bible reading plans can be helpful Entonces el plan de lectura bíblica puede ser útil because they'll have different varieties porque hay diferentes variedades and different levels of maturity. y diferentes niveles de madurez. Also, Bible journals or a Bible notebook También un cuaderno de lectura bíblica so they can take notes. para poder tomar notas. Maybe a prayer list. Quizás una lista de oración. As the youth minister, create a prayer list of all of the teenagers in the youth group. Y como ministro de jóvenes, de crear una lista de oración de todos los jóvenes que está en el grupo de jóvenes And update it with needs. y actualizarlo con necesidades. Needs of the pastor. Necesidades del pastor, Needs of other people in the church that Necesi- are hurting. necesidades de otras personas en la iglesia que están lastimadas. Other tools is a devotional book. Otras herramientas sería un libro de devocional. They have books that will be 365 days, Hay libros que son 365 días and sometimes it'll just have one verse, y a veces solo tiene un versículo, but then it'll have a real nice devotional about the importance of that verse. pero va a tener un devocional de la importancia de este versículo. And there's even apps Y hay aplicaciones that you can find to be able to give to the teenagers. que pueden encontrar para poder dar a los jóvenes. Other tools, create a what's called a Walking with God book. Otra herramienta, crear lo que se llama un libro de andar con Dios. I've seen these before. It's just a little notebook. He visto estudiantes, es un pequeño cuaderno. It will have a spot up there of what passage to read, kind of like a Bible reading plan. Va a tener un parte ahí de qué decir, qué pasaje leer, como un plan de lectura bíblica. So when you finish reading that, you can check it off. Entonces, al terminar de leerlo, puede marcarlo. And then it will have the Proverbs of the day. Y va a tener proverbios de día. And then you can check it off. Y puede marcar eso. And then it'll have a blank for you to be able to write, what did God speak to you about in the book of Proverbs? Y va a tener un espacio que puede escribir de qué le habló Dios del libro de proverbios. And then at the bottom, it will have, prayer requests or a prayer list. Y abajo hay lugar por una lista de oración. And then what a lot of youth ministries do Y lo que hacen muchos ministerios de jóvenes, is they'll have the teenagers turn them in on Sunday y va a tener los jóvenes de entregar esos en los domingos. so that the youth pastor can be able to inspect it, Que el pastor de jóvenes puede verlo, not because they're trying to control the teenagers, no porque quiere controlar a los jóvenes, but because we're trying to train the teenagers. porque estamos tratando de entrenar a los jóvenes. It's like when you play basketball. Es cuando está jugando el básquet. Nobody gets mad at the coach when the coach says to shoot, to do a bunch of free throws. Nadie está enojado con el entrenador cuando él está diciendo de practicar, de meterlo. Nobody says, I already know how to shoot, Nadie dice, ya sé cómo meter la pelota. because it's a part of training. Es parte de ser entrenado. So don't be ashamed or afraid of asking the teenagers to turn it in. En donde no tenga miedo o vergüenza de pedir a los jóvenes de entregar lo que están haciendo. You'll be able to see some of the spiritual
growth inside of their lives when they're writing stuff down. Va a poder ver un poco de crecimiento espiritual en la vida de ellos mientras que ellos están escribiendo las cosas. So those are the tools. Esas son las herramientas. Now we're going to talk about using accountability. Y ahora vamos a hablar de rendir cuentas. How can we be more accountable? ¿Cómo podemos ser mejor en rendir cuentas? Offer to let teenagers turn in a daily card Ofrecer, de permitir a los jóvenes de entregar una tarjeta diaria with the name, date, yes or no, if they were able to read their Bible. con el nombre y la fecha, sí o no, si leyeron su Biblia. You may not be able to afford to produce something like I said earlier, Quizás no va a tener presupuesto de producir el librito de andar con Dios, como mencioné, but maybe even a text pero quizás un mensaje de texto. of them texting the youth leader and saying, hey, I was able to read my Bible and this is what I learned. Que está mandando un mensaje al líder de jóvenes y decir, hoy leí mi Biblia y eso es lo que aprendí. We make a lot of excuses sometimes, Hacemos muchas excusas muchas veces, but the saying is when you have a desire, you can get it figured out. pero el dicho es que cuando tiene deseo por algo, se encuentra manera de hacerlo. And so what we're saying though is make sure there's some form of accountability. Lo que estamos diciendo es ser seguro que hay alguna forma de rendir cuentas. It's always easier to help a teenager when they get hurt at the beginning of their hurt. Es más fácil de ayudar a un joven cuando están lastimados más temprano en ese de ser lastimado. So if you create this accountability, you'll be able to recognize when there is a difference. Y si genera ese de rendir cuentas, va a reconocer rápido cuando hay una diferencia. Because the first thing that tends to go when a person is discouraged is their spiritual life. Y porque la primera cosa que tiende de faltar cuando alguien está desanimado es su vida espiritual. They may be reading their Bible, but you can see what they got out of it is different. Puede ser que están leyendo la Biblia, pero puede observar de lo que están sacando de eso es diferente. So you can begin to start trying to work in their life to see how you can help them. Y puede comenzar de tratar de trabajar en su vida y ver cómo ayudarlos. Another way of accountability, celebrate faithfulness without shaming failure. Otra manera de promover rendir cuentas es celebrar los éxitos sin dar vergüenza por los fracasos. When I had a lighter schedule and I wasn't traveling everywhere, Cuando mi horario estaba un poco más liviano y no estaba viajando cada ratito, I used to be the Sunday school teacher for 11 and 12-year-olds. yo era maestro de escuela dominical de los niños de 11 y 12 años. In my opinion, 11 and 12-year-olds are a lot of times harder than teenagers. En mi opinión, los de 11 y 12 años muchas veces son más difíciles de los jóvenes. They try to show off with the teenagers. Ellos tratan de Impress them, de impresionar a los jóvenes, but then they still act like kids. pero actúan como niños. You just sit still. Y no quiere decirlos de estar quieto. Usually you don't have to tell a teenager to sit still. Normalmente no tiene que decir a los jóvenes de ser quietos. So this group was a group of wild animals. Entonces ese grupo era un grupo de animales salvajes. And to add to the wild animal title, Entonces para añadir al título de los animales salvajes, they were bus kids. ellos eran niños que venían sin sus padres. So they had very little discipline. Ellos tenían muy poca disciplina. And when I first started the class, I was kind of an assistant. Y cuando yo comencé trabajando en esa clase, yo trabajaba como asistente en la clase. And I would watch the teacher say, "Hey, pay attention. Yo iba a observar al maestro y decir, hey, ponga atención. Sit up straight. Hey, siéntese bien. Behave. Pórtese bien. Stop doing that. Deje de hacer eso. I'm going to take your promotion away." Voy a quitar su premio. And I noticed that a lot of the good kids, they would be sitting there still. Y yo noté que muchos de los niños buenos iban a estar sentados ahí quietos. They were never recognized. Ellos nunca eran reconocidos. And I started to notice a year later, Y comencé a ver un año después, a lot of the kids were leaving. muchos de los niños estaban yendo. I think for two reasons. Creo que por dos razones. They felt like there was no value in the class. Sintieron que no había valor en la clase. Everything the teacher was teaching, they're already accomplishing. Todo lo que el maestro estaba enseñando ya estaban cumpliendo ellos. But also the wild animals were taking over. Pero también los animales salvajes estaban
And nobody wants dominando. nobody wants to be eaten by a lion. Y nadie quiere ser comido por el león. And so later on, ministry leaders had changed, Más adelante cambiaban los líderes del ministerio and I became the leader. y yo ahora soy And el maestro. I have no problem being blunt, Y yo no tengo problema en ser directo, but I did it a little different. pero lo hice diferente. When I first came in, Cuando yo entré, I would tell the kids to sit up straight. I was the same, iba a decir a los niños de sentarse bien, yo era igual, but I did something different. pero hice algo diferente. I would tell them, I'm giving you one chance. Iba a decirles, estoy dándole una oportunidad. And if you don't obey, Y si no obedece, then next week you won't be able to come. en la próxima semana no va a poder venir. And they would try to, now, and I'm not saying this is what y'all should do, this is just the policies of our church. No estoy diciendo que debe hacerlo así, estoy diciendo la política de nuestra iglesia. But what I'm wanting to focus on and show you Pero lo que quiero enfocar y mostrarle is what I began to do. es lo que comencé de hacer. When some of it calmed down, I began to start emphasizing those that were good. Cuando comenzó a calmar un poco el asunto, comencé a poner énfasis en los que estaban en lo correcto. And as I began to emphasize the good kids, Y ya que comencé a poner énfasis en los niños buenos, I started to notice that emphasizing the bad kids wasn't necessary. Comencé a notar que no era tan necesario de tomar tanto tiempo con los de mala conducta. The bad kids started becoming good, Los de mala conducta comenzaron a ser buenos, or if they were very bad, they just stopped coming. o si eran muy malos, dejaron de venir. Because the kids that are really bad, Porque los que estaban muy malos they're just there to control. están ahí para controlar, But they were not there, they were not able to control anymore. pero ya no podrían controlar, Because I was the leader. porque yo era el líder. I wasn't being reactionary, I was being proactive. Yo no estaba reaccionando, yo estaba siendo proactivo. I was not trying to clean up a problem, I was preventing a problem. Yo no estaba tratando de limpiar un problema, estaba tratando de prevenir un problema. And it made it so much easier to lead. Y lo hizo mucho más fácil de guiar. I had kids that parents didn't even believe God. Yo tenía niños que los padres ni creían en la existencia de Dios. They're now writing sermons, and I would give times for them to come up during Sunday school and preach a little sermon for 1 or 2 minutes. Y esos niños están ahora escribiendo sermones. Iba a darle chance delante de la clase escuela dominical de venir y predicar por 1 o 2 minutos. And I began to see spiritual growth Y comencé a ver crecimiento espiritual. because we were recognizing or praising the good, Porque estamos reconociendo o alabando lo bueno. and we were avoiding the bad. Y estamos evitando lo malo. And kids want to be recognized. Y los niños quieren ser reconocidos. So let's recognize those who are doing good and not those who are doing bad. Donde vamos a reconocer los que están haciendo lo bueno y no los que están haciendo lo malo. Okay, another thing we can do is encourage testimonies. Otra cosa que podemos hacer es animar los testimonios. I kind of talked about that right now with my Sunday school class. Acabo de mencionar eso como clase de escuela dominical. We let the teenagers share what they learned from the Bible this week. Dejamos a los jóvenes de compartir lo que aprendieron de la Biblia en esta semana. Some of the kids had only been coming to our church for a month. Algunos de los niños solo tenían un mes de venir a la iglesia. They know zero Bible. Ellos saben exactamente cero de la Biblia. But it was okay because I wasn't having them be the main preacher. Y estaba bien porque no estaba que ellos tenían que ser predicador principal. It was an additional time of activity. Era un tiempo adicional de actividades. So some of the kids would look at me and say, I don't know what to preach. Y algunos de los niños iban a verme y decir, yo no sé qué predicar. And I say, well, is it, do you think God wants children to sit still in church? Y yo iba a preguntar, mire, ¿cree que Dios quiere que los niños están quietos en la iglesia? And they would say, yeah. Y iba a decir sí. So then I would give them a verse. Y iba a darles un versículo Do things decently in order. de hacer todo decentemente y en orden. Or something of that line. O algo de esa línea. And then I would tell them next week, make a sermon about sitting still. Think of other things that a child needs to do. Y iba a decir, mire, para la otra semana hacer un sermón acerca de estar sentados bien o de pensar en otras cosas que los niños deben hacer. So here's a kid that's only been in church for a month. Y aquí hay un niño que solo tiene un mes de estar en la iglesia. And he's preaching, you need to sit up straight. Y está predicando, necesita estar sentado bien. You need to obey your teachers. Necesita obedecer a sus maestros. You need to love God. Tiene que amar a Dios. And they felt like
they had a purpose in life, Ellos sentían que tenían un propósito en la vida. and it was neat to watch them grow. Y era divertido de verlos crecer. One time I had a phone call Una vez recibí una llamada in the summertime. durante el verano It was from another church. y era de otra iglesia. One of my kids had went to a VBS at their church. Y uno de los niños de mi clase había ido a escuela bíblica de vacaciones en su iglesia. This church did not use the King James Bible. Esa iglesia no usaba la Biblia King James en inglés, They used a different Bible. usaron otra versión. And thankfully, this kid was mature as a Christian. Menos mal que ese niño fue algo maduro como cristiano, Otherwise, I would have been embarrassed. si no iba a ser de mucha vergüenza. But the lady called and she said she was the leader of the VBS. Llamó una señora y ella dijo que era el líder de escuela bíblica de vacaciones. She said, I wanted to call about your child that goes to your church. Y ella dijo, yo quería llamar por el niño que está asistiendo a su iglesia. She said, we were reading from our Bibles, Ella dijo que estaban leyendo juntos de la Biblia. and your child raised their hand Y el niño de su iglesia levantó la mano and said that you're not reading the Bible. y dijo, no está leyendo la Biblia. And so I apologized. Entonces yo pedí disculpas. I said, look, I'm sorry, not because of our position of what we believe. Entonces dije, disculpe, no por la posición de lo que creemos, la versión que I usamos. said, I apologize because that's your church. You do whatever you want at your church, but that's what we believe. Pido perdón porque es su iglesia, puede hacer lo que ustedes quieren ahí, pero es lo que creemos nosotros. But she said, no, you don't need to apologize. Ella dice, no tienen que pedir perdón. She said, first off, he was one of the only kids that had a Bible. Primero, era uno de los pocos que traía su Biblia. I'm trying to show you what here a little kid can do for God. Estoy tratando de mostrarle lo que un niño pequeño puede hacer por Dios. Not only was he one of the only ones with a Bible, Y no solamente era uno de los pocos con una Biblia, he didn't do it in a mean way. él no lo hizo de mala manera. He said, ma'am, he said, where are you at? Él dijo, maestra, ¿dónde está? He's looking in the Bible. Él está mirando en la She Biblia. went over there and pointed, Ella fue ahí para mostrarle and he said, my Bible's different. y él dijo, mi Biblia es diferente. So she said, so I explained to him, well, we use this Bible. Y ella dijo que yo expliqué, bueno, nosotros usamos esa Biblia. And we said, because it's easier to read. Y dijimos al niño, porque es más fácil leer esa Biblia, por eso lo usamos. She said, and the young boy said something that's kind of changed my life a little bit. Y ella dijo, el niño dijo algo ha cambiado mi vida. The young boy said, but that Bible doesn't sound like it came from God. Y el niño dijo, pero esa Biblia no suena como vino de Dios. My Bible sounds, not in a mean way, my Bible sounds like it came from God. Y el niño dijo, mi Biblia suena como vino de Dios. It's very authoritative and very strong. Tiene autoridad, está fuerte. And she said, I just want to say whatever, this is what she said, I just want to say whatever you're doing over there, you're doing a good job. Y ella me dijo de otra iglesia, mire, no sé qué están haciendo allí, pero están haciendo un buen trabajo. That's the fruit we can have in youth ministry Ese es el fruto que podemos tener en el ministerio de los jóvenes. if we encourage them. Si animamos eso a ellos, Not be mean, de no ser malo con truly ellos, have a walk with God, pero de que ellos pueden tener un andar verdadero con Dios, because people can see a difference. porque la gente puede ver una diferencia. Is that time? Ya. Ok, vamos a tomar un break y vamos a continuar a las 9:08. Ok, gracias. I got